Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bombazo. Burak Özçivit rompe el silencio sobre Neslihan Atagül. ¿Reconciliación a la vista? Su respuesta conmocionó a todos. Querida familia de seguidores, lo que sucedió anoche en el evento de gala más prestigioso de la temporada ha dejado a todo el mundo del espectáculo con la boca abierta, y no es para menos. Pues los protagonistas de nuestra historia de hoy son dos nombres que hacen latir nuestros corazones más rápido, el carismático Burak Özçivit y la inigualable Neslihan Atagül. Sabemos que la historia entre ellos ha estado llena de altibajos, pasiones ocultas y un distanciamiento que nos dolió a todos, pero lo que Burak confesó ante las cámaras ha cambiado las reglas del juego por completo. Todo comenzó cuando Burak llegó a la alfombra roja, luciendo impecable como siempre, con esa seguridad que lo caracteriza, saludando a los fans y posando para los fotógrafos. Sin embargo, la atmósfera cambió repentinamente cuando un valiente reportero decidió hacer la pregunta que todos teníamos en la mente pero que nadie se atrevía a formular en voz alta. El periodista, con el micrófono temblando ligeramente por la tensión del momento, le lanzó la interrogante directa: Burak, todos sabemos que hubo una conexión única con Neslihan, ¿existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de que haya una reconciliación entre ustedes dos? El silencio que se produjo en ese instante fue ensordecedor, las cámaras dejaron de disparar por un segundo esperando la reacción del actor, quien, lejos de molestarse o evadir la pregunta como muchos esperaban, suspiró profundamente y esbozó una sonrisa melancólica que nadie vio venir. Mirando fijamente a la cámara, como si le estuviera hablando directamente a ella, Burak soltó la frase que hoy está en todas las portadas: la vida es un viaje extraño y a veces, los caminos que creemos cerrados solo están esperando el momento justo para volver a abrirse. Con Neslihan, la historia nunca tuvo un punto final real, solo puntos suspensivos. Increíble. Esas fueron sus palabras textuales, amigos míos, y como se imaginarán, los periodistas presentes quedaron en shock total ante tal honestidad. Pero eso no fue todo, porque al ver la sorpresa en los rostros de los presentes, Burak decidió ir un paso más allá y añadió: no puedo mentir sobre lo que siento o lo que vivimos, el respeto y el cariño siguen ahí, intactos, esperando una señal. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Estamos hablando de una declaración pública de puertas abiertas hacia un posible regreso, algo que los fans han estado soñando durante meses. Recordemos que la ruptura de su comunicación fue abrupta y llena de rumores, pero escuchar a Burak hablar con tanta calidez y esperanza nos hace replantearnos todo lo que sabíamos. La tensión romántica que siempre existió entre ellos parece no haberse apagado, sino que, por el contrario, parece haber madurado en la distancia. Durante la entrevista, se notaba que Burak cuidaba cada palabra, no quería generar un escándalo innecesario, pero tampoco podía ocultar la verdad de su corazón. Sus ojos brillaban de una manera especial al pronunciar el nombre de Neslihan, y eso, mis queridos amigos, es algo que no se puede actuar, eso es sentimiento puro. A veces el orgullo nos juega malas pasadas, continuó diciendo Burak mientras se acomodaba la chaqueta. Pero he aprendido que el tiempo pone todo en su lugar y si el destino quiere que nos volvamos a encontrar en el mismo camino, yo no seré quien se oponga a esa fuerza. Estas declaraciones han caído como una bomba en el entorno de Neslihan también, aunque ella aún no ha dado una respuesta oficial, fuentes cercanas aseguran que el mensaje ha sido recibido. Imaginen por un momento lo que debe estar pasando por la mente de Neslihan al escuchar estas palabras tan directas y emotivas, después de tanto tiempo de silencio. De miradas esquivas en eventos y de pretender que no pasaba nada, Burak ha decidido derribar el muro. Los rumores en los pasillos del evento no se hicieron esperar, muchos comentaban que esta declaración no fue un accidente, sino un mensaje calculado para llegar a los oídos de ella. Una especie de bandera blanca en medio de una guerra fría de sentimientos. Entonces no cierras la puerta al amor con ella, insistió otro reportero buscando confirmar lo inconfirmable, a lo que Burak respondió con una frase de telenovela:
El corazón no entiende de puertas cerradas cuando el recuerdo sigue vivo dentro. Madre mía. Es imposible no emocionarse con esto. La sinceridad con la que habló demuestra que, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de las supuestas peleas y los malentendidos, hay una base sólida de afecto que no ha desaparecido. Los fans en redes sociales están completamente descontrolados, creando teorías, analizando cada gesto de Burak en el video y soñando con verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos sinceros, hacían una pareja explosiva, esa química que traspasaba la pantalla no era normal y ahora confirmamos que tampoco era solo actuación. Burak también mencionó algo muy interesante sobre el perdón: todos cometemos errores, yo el primero, pero la grandeza está en saber reconocer cuando alguien es indispensable en tu vida. Dijo con un tono de voz bajo y grave. Esto nos hace pensar, ¿fue él quien cometió el error que los separó? ¿Está pidiendo perdón públicamente? Las interpretaciones son infinitas, pero lo que es un hecho innegable es que Burak Özçivit ha dado el primer paso, ha lanzado la pelota al tejado de Neslihan y ahora todo el mundo está esperando su movimiento. ¿Responderá ella con la misma calidez? ¿O mantendrá el silencio? La situación es crítica y emocionante a la vez. No es común ver a una estrella de su calibre abrirse de esta manera sobre su vida privada y menos sobre un tema tan delicado como una expareja con la que hubo tanta polémica. Esto demuestra que los sentimientos son fuertes y que, quizás, estamos a las puertas de la reconciliación del año, o incluso de la década. Burak cerró su intervención con una despedida que dejó a todos pensativos: lo que tenga que ser, será, pero yo estoy aquí, y ella sabe dónde encontrarme. Una invitación directa, sin rodeos. Ahora nos toca a nosotros, los espectadores de esta gran historia, esperar y ver si el amor triunfa sobre el orgullo y el pasado. Es evidente que esta historia está lejos de terminar y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada palabra que surja a partir de este momento histórico. No cabe duda de que las próximas semanas serán decisivas para esta pareja que tanto nos ha hecho suspirar. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes, mi querida audiencia, sobre estas impactantes declaraciones. ¿Creen que Neslihan Atagül debería darle una segunda oportunidad a Burak después de todo lo que pasó? ¿Sienten que las palabras de Burak son sinceras o es solo una estrategia? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo como pareja? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse la respuesta de Neslihan, que estoy seguro llegará muy pronto. Hasta el próximo video.